Ya llegó Fede Ricomini, esta es nuestra psicoteca y hoy elegimos un tema para hablar que me parece que nos atraviesa a todos, que es la fantasía o las fantasías. Bienvenido, Fede. Gracias por invitarme nuevamente. Y sí, hoy vamos a hablar de la fantasía. ¿Qué se les viene a la cabeza con la palabra fantasía? Fantasy es un lugar, se me viene a mí. Un lugar a donde vamos para escapar de ciertas realidades. Exactamente. Ay, yo lo pienso para el lado sexual. Sí, yo también iba así, no, me contuve, pero digo nada. No, está muy bien, es parte. Están las fantasías sexuales también, ¿no? Están dentro de todo ese gran campo de las fantasías. De todo eso que creamos para salir de la realidad. Sí, y ahí está bueno porque aparece la palabra realidad, ¿no? Tenemos como la fantasía y quizás la podemos oponer a la realidad. ¿Vieron el meme expectativa-realidad? Ay, sí, claro. Son buenísimos. Entonces vamos a arrancar definiendo la realidad. ¿Qué es la realidad? Qué ¿Existe difícil. la realidad? ¿Qué es la realidad? Vaslavic. No sé, qué difícil. Ay, La realidad, creo que lo que te está pasando en este momento, lo que estás viviendo, es una realidad. Es una realidad, pero vos la estás viendo de un lado, yo del otro, Julia del otro, Mila del otro y un montón de gente escuchándola de otro, desde cada uno su realidad, digamos. ¿Con la vida personal pasa lo mismo? La realidad, mi realidad, yo la veo de una manera, pero vos no la conocés. Ahí va. ¿No claro. la entendés? Bueno, entonces podríamos decir que vos tenés una forma de ver la realidad o una realidad y yo quizás tengo otra, Claro. aún así sobre el mismo evento o situación. Fua, me Pero encanta. uno puede buscar como un acercarse a una realidad objetiva, por así decirlo, como trato de irme a los hechos, como una realidad más fáctica. Uno puede buscarlo. La pregunta es, ¿podemos llegar a una realidad objetiva? No, objetiva y absoluta no. Para Pero acercar el bochín un poco a lo que es la realidad, tipo en una, o sea, acá es real que estamos nosotros 4 en un estudio de radio, que estamos haciendo un programa, Claro. todo eso es real. Sí. Después cada uno cómo lo experimenta, cómo lo vive, cómo lo procesa, sí va a ser subjetivo. Pero me puedo agarrar de que ahora hay otras 3 personas acá adentro. Yo no estoy sola loca imaginando que esto está sucediendo. Mira, no hay nadie acá. Creo que hay tantas realidades como personas. Bien, entonces aparece la realidad personal o lo que en psicoanálisis se llama la realidad psíquica. Estoy de acuerdo con Mila, podemos acercarnos a los hechos, intentar ir en busca de una realidad objetiva, pero nunca vamos a llegar a esa realidad que es más allá de nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, volvamos a la fantasía. ¿Qué es la fantasía? Es la realidad investida de afecto. La Ah. realidad investida de afecto. Ahí ¿Cómo es. sería eso en otras Claro. palabras, Me perdí, licenciado? me ¿Cómo perdí un sería en poco. otras palabras? La realidad... Para la señora que está ahí lavando los platos, digo, ¿qué acaba de decir ese chico? Bueno, vamos a tratar de decirlo con otras palabras. La fantasía, entonces, es aquello que yo veo, interpreto como la realidad. Como es imposible que lo pueda ver más allá de mis afectos, de mis emociones, de lo que me esté pasando en este momento, de si tengo hambre o no, de si estoy enamorado o no, yo todo lo voy a interpretar desde mi posición. ¿Sí? Incluso las fantasías sexuales. Incluso la Claro, fantasía sexual. engloba todo, sí. Entonces hay una realidad psíquica que es propia de cada persona. Ujú. Entonces no hay una realidad objetiva que podamos compartir de la misma manera entre otros. No hay ¿Sí? una única realidad, digamos. No hay una única realidad. Pero ¿cómo puedo distinguir, ya que no hay una única realidad, que estoy más cercana a un mundo de lo real que a un mundo de la fantasía? Ahí está. Porque por Bien. algo existen Claro. esas dos palabras. Por digamos. ahí Sí. vivís en una peli y no lo sabías. El famoso estaba en una. Claro, Es que quizás vivimos en una peli, el tema es que la compartimos. claro. Mila acaba de decir, bueno, acá hay 4 personas y todos decimos que sí con la cabeza. Sí. Digamos, quizás lo Somos que del no- mismo elenco. Claro, quizás lo que nos da la sensación de objetividad es el compartirlo con otros, que nos devuelvan lo mismo, parecido o similar. Ah. Si vos decís eso y alguien te dice, no, pará, somos 3, y todos empezamos a decir, somos 3, vas a dudar. Y sí. Claro, Mínimo vas a dudar. claro. Sí. Claro. Bueno, entonces, ¿por qué lo traigo de esta forma la fantasía? Porque para el psicoanálisis o para la psicología, la fantasía es la realidad de cada sujeto. ¿Sí? Oh. Me gusta eso. La fantasía es la realidad
de cada sujeto. Muy bueno. Sí. Ahí lo entendí más. Sí, claro, eso iba a decir. Ahí me cerró. entró. Sí. Ok, buenísimo. ¿Y qué tiene de interesante esto? Que no existe un campo de mentira en lo que es el inconsciente. ¿Sí? Psicoanálisis, conciencia, inconsciente. En el inconsciente no hay mentira. Claro. La cosa es. Es así. Yo lo vivo así. Para mí, estoy sola en el campo. Claro. Pero por ahí tenés un montón de gente alrededor y no te das cuenta. Ahí va, porque Claro. es una Porque estás realidad en la psíquica. tuya, Yo me claro. puedo sentir solo sin Claro, lo necesariamente estar solo en proximidad con gente. ¿no? Claro. Y acá, fiel oyente de Radioteca, Sí. recuerdo una vez que vos, Julia, hablabas de un escenario imaginario de un martillo, de ir a pedirle el martillo a un vecino, ¿te acordás? Sí, el chiste del vecino que necesita un martillo y está como una hora pensando, pero no, se lo voy a pedir y me va a decir que no, y aparte a esta hora, y siempre lo mismo, y la otra vez le pedí esto. Bueno, hasta que se decide y va. Y cuando le abre la puerta, sí señor, hola, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Métete el martillo en el culo, le dice. Bueno, ahí va, ese escenario imaginario que se armó esa persona todo el tiempo, antes de ir a hacer lo que fantaseaba, Sí, tenía sí. que hacer, lo que imaginaba quizás tenía que hacer, fue jugando por dentro, tuvo una influencia en su realidad psíquica, a tal punto de que fue, y antes de pedir el martillo ya lo mandó a la mierda por las dudas de que no se lo dé, o de que se cumpla todo eso que había pensado se podía Claro, cumplir. Claro. ¿Sí? Esos escenarios imaginarios, esa realidad Nos pasa habitualmente, psíquica, aparte. Sí, Nos todos. pasa todo el tiempo. ¿Sabes Sí. con qué siento que nos pasa que la fantasía vuela a lo loco? Con el tema de los WhatsApp. Ah, sí, que le contesto, que no le Mandás contesto. un Y si le digo mensaje, esto, claro. borrás un audio que estás enviando, che, pero le digo esto y por ahí se maquina con otra cosa, se lo cambio. Sí. Totalmente. ¿Pero eso es fantasía o es persecuta? Como esta cosa medio paranoide que genera la red. No es Y es la fantasía ¿Cómo de distinguimos que... pero esas la dos cosas? persecución es medio... Es fantasioso. digamos, volvamos a la fantasía como la realidad psíquica. Entonces, si yo me persigo, es porque hay algo que en mi realidad estoy interpretando cómo se van a enojar, me va a decir esto, me va a mandar a la mierda. Claro, estoy etcétera, imaginando, etcétera, eso no es real, no pasó. No pasó. Pero son escenarios mentales que influyen. Claro. Porque en tu inconsciente y aún Claro. en tu conciencia preconsciente, todo eso va a influir. Todo eso que te imaginás, que pensás, que fantasías. Claro, ¿sí? no me responde porque el otro día yo le hablé mal, entonces por eso tarda en responderme, capaz que está enojado. Lo mismo. Claro. La del martillo. Y acá está bueno porque en lo que es el WhatsApp decíamos, bueno, la realidad, ¿cómo sabemos que la cosa es objetiva? Porque la podemos compartir. En el WhatsApp hay algo que es muy individual. Yo estoy Claro. mandando un audio, Claro. pero no estoy hablando con la persona. A la persona le va a llegar la Claro. grabación de lo que yo dije en solitario en esta habitación. Digamos, entonces no está aún compartir. Y grabando un audio, digamos. Claro, no le puedes Imaginar- ver los ojos, la actitud de la cara, cómo, Claro, cómo hay está. algo ahí de que Claro. se pierde información, Claro. quizás. Y ahí la fantasía Y ahí aflora la mucho fantasía más. vuela. Claro. Las fantasías sexuales, vamos a volver a esto. Uno se las imagina, las piensa, quizás hasta se puede llegar a calentar con eso. Y después en el momento quizás todo lo contrario, ¿no? Y- Hace frío, hace sí. calor. En la qué famosa sé la yo. ducha, está sobrevalorada. Sí. Yo Me creo que dijeron. con esto que vos dijiste, se me aparece que la fantasía es una especie de deseo, muchas veces, que uno cuando lo termina cumpliendo, ¿no? Deja. Te chocas con esa realidad. Sí, querés todo lo contrario, decís, no, yo no quería Claro, esto. suele pasar que. En mi fantasía era perfecto, acá no. Claro. Acá tiene olor a Ah, chivo. Claro. Ahí No se lavó está. los dientes. Porque la fantasía es la realidad psíquica tuya nada más. Cuando se contrapone con la otra persona y hay algo que invade todo eso que vos pensaste tan idealizadamente. Eso te iba a decir, la idealización. Sí, pasa que qué sé yo, a mucho le debe pasar por mensaje, ¿no? La fantasía del mensaje y en el momento por ahí se enfría todo lo que dice Julia y es mucho de idealización ahí. Sí. En definitiva, Y de juego, hay algo de la fantasía como expresión de un deseo. ¿Sí? No tanto cumplimiento, sino es la expresión de un deseo o un anhelo. ¿Sí? Hay una diferencia ahí entre deseo y anhelo. Anhelo es aquello que yo quiero y puedo decir conscientemente. Anhelo, después de acá meterme en una pileta porque hace calor. Pero no es un deseo. Los deseos, en general inconscientes, ¿sí? Son más determinantes del sujeto. Son Ujú. deseos que no sabemos, quizás son el motor, eso que nos empuja, nos impulsa, incluso hace que choquemos 2 veces o más con la misma piedra,
que nosotros interpretamos como, bueno, lo que deseo es placentero o es para el bien propio, pero no necesariamente es así. Entonces, la fantasía como expresión de deseo y la búsqueda del acceso a esa fantasía es lo que intenta hacer, por ejemplo, un análisis. ¿Sí? Ujú. El psicoanálisis, la llegada de la cura o la búsqueda de la cura es poder hacer consciente las fantasías. ¿Para qué? Para que la persona se sienta más libre. Actuamos a raíz de escenarios imaginarios. Actuamos a raíz de fantasías. Quizás esas fantasías no siempre nos llevan por buen camino o por el camino que conscientemente querramos para nosotros. ¿Sí? Entonces, ponerles luz nos va a hacer sentir un poco más libre. ¿Vamos a chocar contra la misma piedra? Quizás sí, pero ya decidiéndolo o sabiéndolo. ¿Por qué nos haría sentir más libres? Porque cuando uno sabe, se siente más libre en su capacidad de amar y trabajar. Opa, qué buena frase. Estoy regulando, aviso. Me estoy pensando todo el tiempo. Me quedé pensando. O sea, esperá, a ver si lo entendí bien. Es como hacer realidad en algún punto. ¿O no? Hacer realidad La fantasía. No No. todo tipo de fantasía. Por ahí lo interpreté mal, por eso te quiero preguntar. No necesariamente. La fantasía... Hay distintos tipos de fantasías. Están las fantasías conscientes, aquellas que podemos ahora, por ejemplo, una fantasía sexual. Cerramos los ojos y cada uno de su propia realidad intenta llevarse a Ujú. quizás aquello con lo que fantasea. Es algo consciente. Ujú. ¿Sí? Lo puedes traer ahora en este momento. Bien, Hay fantasías preconscientes, como por ejemplo lo del chiste del martillo. ahí está. Digamos, esa persona no sabía que iba a ir y le iba a putear, pero de pronto aparece todo eso. Y hay fantasías inconscientes, que quizás son las más determinantes. Esas no necesariamente hay que cumplirlas, ¿sí? Porque son fantasías que tienen que ver quizás con la época del Edipo, con épocas muy tempranas de la vida, Sí, ¿sí? sí. Que te van a seguir determinando. Entonces no es cumplirlas, sino saberlas que uno actúa a partir o a raíz de esas fantasías. Bien, ahí está. Pero, por ejemplo, cuando... Porque, por ejemplo, ahora hablábamos de situaciones que las veo como muy claras, como puede ser lo del martillo, o bueno, la fantasía sexual, lo que te imaginas que te gustaría hacer, más allá de que lo hagas o no. ¿Qué pasa cuando uno fantasea o imagina, por ejemplo, no sé, ¿cómo decirlo? Como que crees que es bueno, todo vuelve al celular, que quiero salir de ahí y no me sale. Pero imaginás que estás enganchada con una persona y estás reenganchada con esa persona y de golpe decís, te armás toda una historia y empezás a construir toda esa historia y decís, porque tal día nosotros, y entonces él ese día me escribió un mensaje y me dijo tal cosa. Los novios imaginarios. Claro, que después cuando vos charlas con un amigo y tu amigo te dice, bueno, ¿y hace cuánto que no hablan? No, ese mensaje fue hace un año. Y uno sigue agarrado a esas cosas. Pero lo hemos hecho todos en algún momento de la vida, de engancharnos, o de que alguien te mande un mensaje con una onda y vos decís, che, este estará tirándome onda, me subo. O Nada así, que ver por rosca. ahí. Yo un montón de veces, no sé si yo, una prima, más de una vez me ha pasado de estar como enganchada y cuasi obsesionada con una situación o como con una idea de romance, que después en esta realidad psíquica mía, en mi realidad psíquica era toda una fantasía, pero después en esta realidad que yo digo Es como otra. más concreta, no estaba pasando nada. Nunca te mandó el mensaje, nunca te habló, nunca te preguntó cómo estás, nunca tuviste un vínculo. ¿Viste? Es como, en realidad simplemente estabas colgado de una idea que se fundamentaba en dos acciones. Esa fantasía. A mí me pasa y me ha pasado en general cuando conoces a alguien, esto de proyectar, ¿no? El otro es de esta manera y ya le pones un montón de motes y un montón de características y entonces va a ser así, va a ser asá, porque si es de esta manera, entonces va a ser esto. Claro, y cuando la persona empieza a actuar bajo su realidad, no se condice con lo que vos pensabas, con la idea que tenías del otro. Que ahí es que se termina la etapa de enamoramiento y se construye o no se construye el amor, ¿no? Pero a mí me pasa mucho en esos casos, ¿no? De proyectar en el otro cosas que por ahí no tiene. Sí. Bueno, la fantasía o estos escenarios imaginarios, uno los puede llevar durante mucho tiempo y quizás es simplemente una acción la que lo despiertan.
Y en cuanto a las relaciones con los otros, lo que sucede es la ilusión. Aparece la ilusión. Uno se ilusiona, proyecta. Papá cree Noel. Que va a pasar algo. Claro, Claro, es Papá una ilusión. Noel. Ahí Estoy arranca a punto todo. de largar algo y digo, no largues. Quiero decir lo que Pero quiero pará, ¿y decir. cuál sería la diferencia entre fantasía e ilusión? La fantasía para lo que es el psicoanálisis es esta realidad psíquica, ¿sí? Digamos, todo relato en principio es una ficción, porque es dicho desde mis propios afectos, emociones. Claro, Bien, hasta ahí bien. Eso. Perfecto. Ahora, la ilusión, esto que proyectamos en el otro o en la pareja, es básica, o para algún proyecto, tiene que ver más con este estado medio de enamoramiento, donde hay una gran frase de Freud que el sujeto nunca está tan vulnerable como cuando está enamorado. Totalmente. ¿Por qué? Porque en esa Un peligro. ilusión es un peligro. Es un peligro. Uno se ve, claro. Un mono con navaja, el amor. Sí. Es que uno está menos atento, el mundo es bueno de pronto, ¿viste? Entonces hay algo de esa ilusión y de ese estado de ánimo generalizado para todo que lo despierta el enamoramiento. Bueno, también dicen que no hay nada más parecido a la muerte que un desamor también. Por ejemplo, ese estado de duelo Sí. Y Bueno, bueno. es una pérdida. es una pérdida Y es una desilusión. también. ¿Sí? Toda ilusión va a tener como destino la desilusión, inevitablemente. Ahora, no por eso no está bueno ilusionarse. Es un motor la ilusión. Nos lleva a, por ejemplo, ser mejores. Porque ¿qué sucede? En la ilusión yo le proyecto al otro todo lo bueno. Lo idealizo. No sabes lo que es buenísimo, es el mejor, es la mejor. Entonces, uno intenta parecerse a esa proyección. Sí. Porque es como un juego, los dos sabemos que estamos enamorados, que estamos ilusionados, y nos entregamos a jugar a esta, porque qué sé yo, somos Claro. dos locos. El amor es parecido a un estado de locura en algún Sí, sí, punto. sí. Me, En algún punto me sí. elegiste porque era como el Che y ahora me querés afeitar. Perdón, el amor no, el enamoramiento es parecido a un estado de locura. Ahora, cuando esa ilusión necesariamente va a terminar en una desilusión, cae esa ilusión, puede aparecer el amor, que sería aceptar al otro, no en su forma idealizada, sino quizás como Su es. realidad, en cómo es. Y Y, que el otro- construirlo. Y que el otro pueda aceptar a uno en su realidad, sin todo lo que me pusiste que quizás yo no lo era. Y entonces esta pregunta inicial que yo tenía, o el planteo inicial, que la fantasía ayuda a sobrellevar de repente la vida cotidiana o las angustias. ¿Qué pasa con eso, no? Cuando nos creamos mundos imaginarios, fantasiosos, como para salir un poco de nuestra realidad, o porque laburamos 12 horas seguidas, o porque estamos mal en pareja y no podemos enfrentarlo, y entonces fantaseamos otras cosas. ¿Qué pasa con eso, con esa fantasía? Porque por lo que entiendo decís que la realidad ya es nuestra propia fantasía. Ujú. Entonces, ¿ahí qué es? La otra fantasía que aparece. Ahí como que se me mezclaban los términos. Claro, porque también está la imaginación, o quizás esa fantasía más despierta, consciente. Ah, ¿no? más direccionada. De Claro. que pienso en A que, ver. no sé, voy a estar en una playa Sí. en Yo- un tiempo y me quedo con eso. Yo puedo cerrar los ojos e imaginarme un volcán y sentir que puede hacer calor, que puede ser peligroso si está en erupción. Lo puedo imaginar, sentir, incluso con los ojos cerrados y sin estar ahí. Y yo nunca vi un volcán. Imaginando. Hay algo ahí de la imaginación que me puede llevar a una situación, ¿sí? Cuando hablamos de fantasía y de esta realidad psíquica, es el relato de cada uno. Cómo cada uno puede relatar lo que está sucediendo hoy en este momento. Desde nuestras visiones va a ser distinto. ¿Parecido? Sí, pero va a ser distinto. No hay una realidad Y si esa objetiva. situación no me gusta, ¿no? Relatamos Sí. todos esta situación y a mí no me gusta porque ponen el aire muy fuerte, me muero de frío y Estoy demás. recibiendo todo tipo de palos. Eso es muy de la realidad objetiva. Y de repente, bueno, o sea, estoy viviendo, la estoy pasando mal y entonces como que mi cabeza se va a lo imaginario Sí. o fantasea con una situación mejor. Esto en Mega no me pasaba. Fantasía entro con un silenciador, chao Piero, apaga el aire. Bueno, puede ser, dicho así, como una defensa. Digamos, estoy pasando una situación mala, entonces para poder sobrellevarla, imagino, fantaseo que estoy en la playa. Intensamente, ¿vieron la película? Si no Sí. la vieron,
es súper recomendable. Hay una escena donde están sentados en la mesa la familia, no recuerdo los nombres, pero está la madre, el padre y la protagonista. Y la madre le pide al padre que reta a la protagonista porque se estaba portando mal, estaba en un estado muy de rebeldía. El padre, muy enojado, le dice, anda a tu cuarto, solo le dice eso. Entonces la madre empieza a fantasear que viene una persona muy latina en un helicóptero a querer sacarla. Y es como que lo mira, pero en realidad está fantaseando otra cosa. Podríamos decir que eso es un estado de defensa. Ahora, si todo el tiempo estoy en ese estado de defensa, es peligroso porque me alejo de esa realidad. E incluso estoy tolerando un montón de cosas que no quiero. Claro, claro. Entonces Ajá. hay que tener en cuenta ahí la balanza cuando... los estados defensivos son propios de todos, ¿sí? Pero cuando uno toma demasiado, lo hacemos todo el tiempo, ahí sí se puede volver un problema. Es muy fácil ver las fantasías de los amigos o de las amigas, ¿no? Cuando están... Pero bueno, estoy hablando desde mi propia realidad también. Claro, porque vos no tenés los afectos ni las emociones de la otra persona cuando ¿Qué hace que actúe cuenta, así? Claro, Claro. cuando cuenta una fantasía o algún proyecto Re o complejo. enamoramiento. Es complejo y te Claro. deja pensando mucho lo que está diciendo este hombre, así que, bueno. Se va a pienso- tomar la pastilla, Piero. Yo Sí. lo que me digo, comprendo todo lo que nos has explicado de la fantasía, vuelvo recurrente a esto de cómo puedo hacer si me percibo que estoy en esa famosa una, no, estoy en una acá enroscada en esta fantasía, Ujú. ¿cómo puedo hacer para no sé, como tamizar y darme cuenta si hay cuánto es lo más real, cuánto está siendo demasiado fantasioso, cómo puedo, si estoy volando en mi fantasía, volver a poner un poco los pies sobre la tierra? ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, Sobre Julia todo dijo- si hace mal, ¿no? Porque vos estás hablando desde un lugar de padecimiento. Sí, o en esas cosas, vuelvo al tema amor, porque me encanta. Estoy enroscada con un supuesto vínculo, pero que no está pasando. Claro. Pero eso, en algún punto, impide que de verdad yo pueda pensar en vínculos más reales que sí me pueden llegar a pasar. Entonces, esa rosca que me está ocupando todo este quizá aburrimiento que proyecto en esa fantasía de amor con algo, puede que tenga o cosas encapsuladas de miedos y sea un estado de defensiva para no entregarme un vínculo verdadero y posible, ¿o qué? Pero yo no me doy cuenta. ¿Cómo haces para bajar y empezar a decir esto? Che, yo lo llevo a lo concreto. Te escribe, te manda mensajes, te pregunta, te hace, no hace. Sí. Que también Sacarlo- es mala mi forma de buscar la realidad. Pero ¿cómo se hace si no? Sacarlo de vos. Digamos, vos estás enroscada en una fantasía, en tu realidad psíquica, todo el tiempo. A veces quizás más, vos y todos, ¿no? A veces quizás más embarullado todo, a veces menos. Pero Julia recién dijo, es más fácil ver las fantasías de los demás. Entonces vos, al comentar y decir quizás lo que te está pasando, ahí puede venir alguien y decirte, che, no, mira, me parece que acá estás flasheando. Estás Te- en una, estás flasheando. Te lo O digo no. desde mi realidad De psíquica. Te lo digo onda. De desde- onda desde mi realidad psíquica. Claro, te tiro no. esta. Y desde mi realidad psíquica te quiero preguntar, ¿no tiene que ver con la melancolía eso también? ¿Un poco? Si en algún momento ha sucedido. A ver, como melancolía. La situación Melancolía de o Mila. nostalgia. Nostalgia creo que es la palabra correcta. De fantasear con eso que fue, Que pero fue ya en no algún es. momento y ya no es. Ok, Y quedarse en un momento, en un recuerdo o en una idealización. Sí, bueno, dijimos que toda ilusión tiene por destino la desilusión. Con la desilusión va a venir un poquito de frustración, ¿sí? Eso que no fue, nos va a frustrar. Eso que yo creí que iba a ser de una manera, siempre va a ser de otra y nos va a frustrar un poco. Qué difícil la Ahora, vida. ¿nos vamos a quedar en la frustración? No, yo puedo haber tenido un momento de mi vida muy alto, donde me vi muy bien, donde quizás llegué a cumplir algo que quería, pero eso no puede ser el piso para lo siguiente, digamos. Ni tampoco es quedarse en lo que fue y nunca más va a volver ¿Y a qué ser. pasa si sucedió, por ejemplo, pongamos 5 años atrás, una situación X? X no, es esta situación, por ejemplo, ¿no? Que estamos hablando. Y durante 5 años no pasó nada y un día volvió a aparecer ese fantasma, por así decirlo. De nostalgia, de melancolía. La emoción. La emoción, Y te aparecen todas la las ilusión, emociones. la idealización, repito, todo lo que te decía recién. Sí.
No se cerró. Sí, pero puede pasar y que sea una cuestión de la vida. Es como lo vive uno. Si aparece y eso te inhabilita y no podés hacer más nada y quedás enroscado ahí, bueno, quizás esa fantasía tenga que ver con algún deseo inconsciente tuyo o de a quien le esté pasando esto, que quizás sí haya que analizarla o descubrirla para que te permita ser más libre. Bien. Es muy Claro, bueno. el límite es el sufrimiento siempre. Cuando hay sufrimiento, ahí... Es que en el amor creo que hay más de sufrimiento es lo que yo veo, no lo que yo pienso, es mi realidad. No. Psíquica, te faltó como para, Psíquica. para probar el examen final. Para que no se confunda. En el amor va a haber... está la ilusión del enamorado, está la desilusión, que esa ilusión va a terminar en una desilusión, y sobre esa desilusión se puede llegar a construir el amor. No significa que el amor se tenga que construir sobre el sufrimiento, ¿sí? Si uno construye ahí donde sufre, y no... Por eso, ahí no va. Correte de ahí, Pero digamos. si uno construye ahí donde permite no estar con alguien a quien le estamos proyectando todo el tiempo cosas que no va a poder cumplir, Ujú. digamos, bueno, ahí sí quizás se puede construir el amor. Interesantísimo esto. Pero no donde se sufre. Hay algo de aceptación ahí, ¿no? De que digo que el ser humano tiene que aceptar esa frustración. Bueno, esto ya pasó, esto no fue, esto no es así como yo pensaba, ¿y qué hago a partir de eso? No sé, Sí. se me apareció esa palabra de aceptar hay, para poder destrabar y seguir. sí, hay que aceptar al otro, hay que aceptarse uno, porque también todo lo que depositan sobre uno influye cuando uno no puede cumplir esas expectativas. Entonces también hay que saber aceptarse, pero no aceptarse en la quietud y en la inmovilidad, sino que yo puedo aceptar al otro, pero también reclamando, ¿no? O si algo no me gusta, poder decirlo. Yo Claro. me puedo aceptar, pero queriendo cambiar algunas cosas de mí. Eso también es aceptarme. Claro. No, me acepto, listo, soy así como soy y chau. No, eso es... Tallado en piedra no somos. Claro. Me puedo aceptar, pero también puedo modificar aquello que no me gusta o me haga sufrir o no esté entendiendo de mí. Me gusta pensar también esto de la fantasía como algo que esconde o un miedo o un deseo. Me gustó esa idea, decir eso, ¿por qué estoy enganchada en esta? ¿Qué hay de eso? Tamizar, me encanta la palabra tamizar, cuando pones, viste, para hacer un bizcochuelo, que pones la harina en el colador y va cayendo, eso, ¿qué cae? Para que quede lo que de verdad vale, ¿no? La harina toda fea, que uno después corre. Está buena la palabra tamizar. Como para pensar y decir, bueno, estoy hace un montón de 5 años estoy metida en esta fantasía. ¿Por qué? Y eso, porque es más fácil quizá llorar esto que un dolor de hoy. O no sé, empezar, o mi miedo. ¿Cuál es mi miedo? ¿Cuál es mi deseo acá? ¿Por qué estoy acá? Como... Pero si esas respuestas las buscamos Sí. desde un lugar consciente, digamos, la intento responder desde ese mismo lugar, es muy difícil, la voy a seguir respondiendo de esa fantasía. Por eso ahí cobra sentido, para mí personalmente, de mi realidad, el psicoanálisis. Mi número de teléfono es... Y el análisis, no, yo no hago análisis. Que puede llegar a develar una fantasía inconsciente, ¿sí? Están las fantasías conscientes y las inconscientes. Esas son las que más nos limitan quizás. Y acá vuelve a cobrar valor la palabra libertad, ¿no? Si me limita y deja de hacerlo, bueno, me voy a sentir más libre. ¿Qué fantasía inconsciente podemos poner así como ejemplo? ¿Se te parece alguna situación en donde... Sí, Brusca, vamos a una son- media... sí. ¿Cómo? No, es algo mucho más profundo, más brusco, ¿no? Del inconsciente. Sí, hay algunas que son originarias, es decir, que las tenemos todos, las compartimos. Bien. No por eso compartimos el mismo contenido, Ajá. pero sí. Ser por famoso. ejemplo, no. Eso quizás sea más cultural. Esa Julia me parece que era tuya nomás. Claro. Estoy fantaseando tocando con Ganá del Martín 150.000 Fierro y el personas. Grammy. Ser rico. Esa es la fantasía, ¿viste? Bueno, me lleva un momento. Sí, Tener soy un famoso, PH. estoy tocando, Plantar un árbol. estoy en la playa. No, fantasías más originarias, como por ejemplo de la diferenciación de los sexos. ¿Cómo es que soy varónica y mujeres? ¿Cómo es que si tengo una hermanita es mujer o si tengo un hermanito es varón? Esas son fantasías originarias que los niños, las niñas se las hacen y muchas veces las dicen, ¿sí? Y ahí podemos hablar de la castración, etcétera.
Para otro capítulo. Para me otro parece. capítulo. Sí, pues ya tiró mucho contenido ahí. Ya nos fuimos con mucha información. Yo me voy de acá derecho O el, a la o el terapia. origen, en la concepción del ser humano, que está la cigüeña, que está el repollo, la realidad es mucho más lo que dijo Piero, brusca y quizás no tan para cuento infantil, ¿no? Totalmente. Pero también es una fantasía, uno va fantaseando con eso. Y aún así, sabiéndolo, es eso que no conocemos, el momento de la concepción propia. O sea, sí, pasó, pero ¿tenía memoria? No. ¿Estaba ahí? Sí y no. Digamos, entonces uno fantasea con esa situación vivida pero no recordada. Yo con respecto a la fantasía me quedo con esta idea de que es la realidad psíquica de cada uno, ¿no? ¿Entendí bien? Sí. La fantasía es la realidad psíquica de cada uno. Entonces eso me permite empezar a comprender al otro, ¿no? Empezar a ver al otro y a mí, que es más fácil empezar por el otro, me parece. Pero bueno, el otro puede también volver a mí con esta cuestión de ida y vuelta, de cómo lo ve el otro, la realidad está subjetiva, ¿no? Sí. Y ahí por ahí nos dan herramientas. Y ese otro, bueno, puede ser un terapeuta, ese otro puede ser un amigo, un familiar. Me parece Sí. que ahí me abro y ahí, bueno, puedo compartir y no quedarme por ahí pensando en este señor que me va a decir que no con el martillo. Total. Quien ofrezca perspectivas en vez de quien venga y te diga, mira que yo tengo la razón. En cambio, si alguien viene y te dice, mira, yo la veo desde otro lado, y uno puede aceptar esa perspectiva, nos va a ayudar, porque nos va a sacar un poquito de nuestra realidad y entender que el otro puede ver las cosas de otra forma. Hay un ejercicio que solemos hacer en grupos terapéuticos, que es, bueno, para la radio es medio complicado, pero si yo dibujara un 6 en una hoja y en este momento que estoy enfrentado a ustedes tres, se los muestro, ¿ustedes qué verían? Un 9. Un 9. Yo vería un 6. Piero probablemente vería un 9, pero medio de costado. Sí. Julia también, del otro costado. Mila vería un 9 bien Definido. bien definido. Yo vería un 6. Digamos, ¿quién tiene razón? Yo. Claro. Bueno, pero hay algo de eso. Sí, tenés razón. Vos estás viendo un 9. Pero vos desde también tu tenés lugar. razón, claro. Yo estoy viendo un 6, desde mi lugar. Piero ve algo medio deformado que interpreta puede ser un 9. ¿Qué número Julia ve jodido, algo medio deformado que interpreta puede ser un 6. Digamos, no hay una única razón, no hay una única realidad, sino diferencias. Interesante para ponerlo en las cuestiones políticas, ¿no? Sí. Religiosas. Sí. Esos temas que uno suele no hablar en la mesa o se En prohíbe hablar. En el cotidiano, en el día a día también. Sí. Sí. ¿Qué es ordenado y limpio para vos? Bueno, ahí cuando aparecen esas cosas. Claro, ¿viste? claro. Tampoco tiene que ser la excusa, no, mira, de mi realidad psíquica. No, En mi realidad ¿viste? psíquica los platos se lavaron. Ya hay Me moscas ahí. encantó, me encantó. Muchas Bueno, hay algo que gracias, compartimos. Fede. Te Muchas queremos, te gracias. queremos, A Fede. ustedes, gracias. Federico Ricomini pasó por la charloteca de Radioteca hablando de fantasías.